Cuando mi hijo golpeó la puerta a las 3 de la mañana gritando, «¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio permiso?», mientras su esposa chillaba histérica al ver sus maletas tiradas en el pasillo, sentí que el corazón se me salía del pecho. Pero esta vez no era miedo, era la fuerza de una madre harta. Mis manos, que antes temblaban de rabia, sostuvieron firmemente el sobre amarillo. Lo que ellos no sabían es que esa noche no abriría la puerta, sino que cerraría un ciclo de abuso para siempre. Si quieres saber cómo una madre sola enfrentó la traición de su propia sangre y recuperó su hogar contra todo pronóstico, suscríbete y activa la campana ahora mismo. Esta es una historia real que te abrirá los ojos sobre la importancia de proteger tu patrimonio antes de que sea tarde. Te prometo que el final te dejará una lección que jamás olvidarás. Así que acompáñame hasta el último minuto. Hola, soy Cuquita. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida trabajando duro en la Ciudad de México para construir mi pequeño patrimonio. Nunca imaginé que tendría que usar la ley para defenderme de quien más amaba. Pero la vida a veces nos empuja a tomar decisiones imposibles para salvar nuestra dignidad. Eran las 9 de la mañana y mi cocina olía a gloria. O al menos eso pensaba yo mientras picaba el epazote fresco que había comprado en el mercado apenas unas horas antes. Estaba preparando chilaquiles verdes, esos que a mi Beto tanto le gustaban desde que era un niño, con la salsa bien martajada y bastante cremita por encima. Me sentía contenta, tarareando una canción vieja de Juan Gabriel, disfrutando de ese momento sagrado que es cocinar para los tuyos. El vapor de la olla empañaba un poco los vidrios y yo me sentía, por un instante, la reina de mi castillo otra vez. Pero el encanto se rompió de golpe cuando escuché ese sonido inconfundible, el taconeo seco y autoritario de Vanessa retumbando en el pasillo. Cada paso que daba esa mujer sentía que me lo daba en la espalda. Me dolía hasta el alma escuchar cómo golpeaba con fuerza el piso de madera. Ese mismo piso de parqué que me costó 30 años de estar sentada detrás de un escritorio en la secretaría, aguantando jefes y horarios horribles, para poder pagar este departamento en la Roma. Ella caminaba por ahí como si fuera la dueña, como si mis sacrificios fueran solo la alfombra para sus zapatos caros. Entró a la cocina abanicándose la cara con la mano, haciendo una mueca de asco que me heló la sangre. Ni siquiera me dio los buenos días. Lo primero que soltó fue una queja amarga, diciendo que qué horror, que toda la casa apestaba a grasa y a comida de puesto callejero. Me dijo que cómo era posible que no tuviera consideración, que el olor se le iba a impregnar en la ropa de marca que usaba para ir a la oficina. Yo intenté explicarle, con la voz más suave que pude, que eran chilaquiles para desayunar todos juntos, como una familia, pero ni me dejó terminar. Sin pedir permiso, se acercó a la estufa, agarró la cacerola donde yo ya tenía las tortillas bañadas en salsa y, con una frialdad que me dejó paralizada, vació todo el contenido en el bote de la basura. Así, sin más. Mis chilaquiles, mi esfuerzo, mi cariño, todo terminó revuelto entre cáscaras de huevo y servilletas sucias. Me quedé mirando el bote, sintiendo cómo se me subía el calor a la cara, una mezcla de vergüenza y una muina que se me atoró en la garganta. Vanessa simplemente se sacudió las manos y me dijo que Beto estaba a dieta y que no iba a permitir que yo lo engordara con mis costumbres de pueblo. Busqué con la mirada a mi hijo, a mi Beto, que estaba sentado en el desayunador tomando café. Esperaba que se levantara, que defendiera a su madre, que le dijera a su esposa que eso no se hacía. Pero mi muchacho ni siquiera levantó la vista de su celular. Siguió deslizando el dedo por la pantalla, ajeno a mi humillación. Cuando por fin logré articular palabra para reclamar, él soltó un suspiro largo, de esos que denotan cansancio y fastidio, y sin mirarme a los ojos me dijo esa frase que se ha vuelto su rezo diario. «Ay, mamá, por favor, no hagas drama por unos simples chilaquiles». Me quedé callada, tragándome las lágrimas para no darles el gusto. Se suponía que esto era temporal. Cuando llegaron hace 6 meses con sus maletas y sus cajas, me juraron que sería solo unas semanas mientras encontraban el departamento de sus sueños. Pero las semanas se volvieron meses y poco a poco me han ido arrinconando.
Ya cambiaron las cortinas de la sala porque las mías eran viejas, tiraron mis plantas del balcón porque atraían bichos, y ahora ni siquiera puedo cocinar en mi propia casa sin pedir permiso. Mientras recogía los platos limpios, que ya no íbamos a usar, me di cuenta de que en este departamento, el que compré con el sudor de mi frente, yo me había convertido en la intrusa. Me quedé ahí parada, mirando cómo mi hijo sorbía su café sin inmutarse, y mi mente viajó 30 años atrás. Recordé el día que enterré a su padre, cuando Beto apenas era un niño asustado que se aferraba a mi falda negra. Ese día me juré que a él no le faltaría nada, aunque a mí me faltara todo. Y cumplí. Vaya que cumplí. Nadie sabe cuántas noches llegué a casa con los pies hinchados de tanto caminar, de dobletear turnos en la oficina y luego salir a vender Tupperware o zapatos por catálogo con las vecinas. Todo ese dinero, cada peso que guardaba en una lata de galletas, era para pagarle la universidad privada, esa donde se codeaba con gente de dinero, gente como la que ahora finge ser su esposa. Yo comía atún y tortillas duras para que él pudiera llevar la ropa de marca y no se sintiera menos que nadie. Mi mantra siempre fue el mismo: todo sea por mi hijo. Antes las cosas eran diferentes. Incluso cuando ya era un hombre hecho y derecho, Beto venía a verme los domingos. Me traía un pan dulce, me daba un beso en la frente y nos sentábamos a platicar de la semana con respeto. Pero desde que esa mujer entró en su vida, es como si le hubiera inyectado un veneno lento en el oído. Poco a poco, esas visitas se volvieron obligaciones rápidas y sus miradas de cariño se transformaron en impaciencia. Vanessa se encargó de convencerlo de que yo era una carga, una anciana anticuada que no encajaba en su mundo moderno y sofisticado, y que yo debería estar agradecida de que ellos sacrificaran su juventud viviendo conmigo. La estocada final llegó esa misma tarde, cuando pensé que ya no podían humillarme más. Vanessa se paseaba por la sala con esa mirada de tasador que pone cuando cree que no la veo. Se detuvo frente a la puerta de mi recámara, la habitación principal, esa que compartí con mi esposo y donde guardo mis recuerdos más sagrados. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me soltó la propuesta como quien comenta el clima. Me dijo que estaban planeando tener un bebé pronto y que, claro, necesitarían más espacio y privacidad. Sin titubear, sugirió que yo debería mudarme al cuarto de servicio, ese cuartucho frío, junto al área de lavado, en la azotea que apenas tiene una ventanita. Según ella, sería más acogedor para mí y mucho más fácil de limpiar para una persona de mi edad, casi como hacerme un favor. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Querían sacarme de mi propia cama para mandarme al rincón donde guardamos las escobas. Intenté buscar la mirada de Beto, esperando que saltara, que dijera que eso era una locura, pero él solo miraba el suelo, avergonzado pero callado, otorgando con su silencio cobarde. Fue entonces cuando Vanessa se me acercó, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que sonó a sentencia. Me dijo muy quedito al oído que esta casa era demasiado grande y valiosa para una vieja sola como yo, y que, legalmente, Beto ya debería estar administrando el patrimonio para asegurar el futuro de la familia. En ese momento no sentí tristeza, ni siquiera coraje. Lo que sentí fue un frío helado en la boca del estómago, el miedo profundo de entender que esto no era solo una mala convivencia, sino un plan calculado para despojarme de todo lo que tengo. Fui a ver a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, porque sentía que mi situación en casa ya se me estaba saliendo de las manos y necesitaba un milagro. Regresé más temprano de lo habitual porque la iglesia estaba atascada de gente y el calor me empezó a marear. Así que decidí volver a la seguridad de mi hogar, o lo que quedaba de él. Entré con mucho cuidado, no por sigilo, sino porque ya me había acostumbrado a caminar de puntitas en mi propio piso para no molestar a la señora de la casa. Al abrir la puerta, el silencio del pasillo me hizo pensar que habían salido, pero entonces escuché sus voces provenientes del estudio, esa habitación que antes era de mi esposo y que Vanessa se había apropiado para sus supuestas llamadas importantes. Algo en el tono de voz me detuvo en seco. No estaban discutiendo, lo cual era raro. Estaban planeando. Me pegué a la pared,
sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta, y aguzé el oído. Escuché claramente a Vanessa hablar con una frialdad que me heló la sangre. Le estaba explicando a mi hijo, con la paciencia de quien le habla a un niño tonto, que la plusvalía de la colonia Roma estaba en su punto más alto y que era el momento perfecto para vender. Decía que con ese dinero podrían comprar una casa enorme en zona Esmeralda, con jardín para el bebé y seguridad privada, lejos del ruido y de la gente naca del centro. Esperé escuchar a Beto decir que no, que esta era la casa de su madre, que aquí estaban sus raíces. Pero lo único que escuché fue un titubeo débil. Él preguntó qué harían conmigo, porque yo no querría vender. Y ahí fue donde Vanessa soltó el veneno que terminó de matarme la poca esperanza que me quedaba. Dijo que ya lo tenía todo pensado, que había notado que últimamente yo estaba muy distraída, que se me olvidaban las cosas y que a mi edad eso solo podía significar demencia senil. Proponía iniciar un juicio de interdicción, declararme mentalmente incompetente para que Beto, como mi único hijo y tutor legal, pudiera tomar el control de mis bienes y firmar la venta sin mi consentimiento. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La bolsa del mandado, con los pocos jitomates y cebollas que había comprado, se me resbaló de los dedos y cayó sobre el tapete de la entrada. Afortunadamente, el ruido fue sordo y ellos estaban tan metidos en su conspiración que no me oyeron. Vanessa insistía diciendo que era por mi bien, que yo ya no coordinaba, que un día iba a dejar el gas abierto y los mataría a todos. Decía que con el dinero de la venta podrían pagarme una residencia de ancianos muy bonita, allá lejos, donde me cuidarían profesionales. Beto, mi hijo, la sangre de mi sangre, solo atinó a decir que quizás era lo mejor, porque él no sabía cómo cuidarme si yo empeoraba. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Las lágrimas que habían estado a punto de salir se secaron de golpe, evaporadas por un calor intenso que me subió desde el estómago hasta la cabeza. Empecé a sentir un zumbido en los oídos, y las manos me temblaban, pero no era de tristeza, ni de miedo. Era muina, pura y absoluta muina. Esa rabia vieja y profunda que sienten las madres cuando se dan cuenta de que criaron a un desconocido. Me tuve que recargar en la pared para no caerme, respirando hondo para que no se me subiera la presión y me diera el patatús que ellos tanto deseaban para facilitarles el trámite. Salí del departamento tan silenciosamente como había entrado, con el corazón bombeando fuego en lugar de sangre. No iba a permitir que me declararan loca para robarme el patrimonio de toda mi vida. Bajé las escaleras temblando y tomé el primer taxi que pasó. Le di la dirección del despacho de la licenciada Martínez, Laurita, la hija de mi comadre Lupe, a quien yo vi crecer y que ahora era una abogada de lo familiar muy reconocida. Llegué pálida, con la presión por las nubes, y le solté todo de golpe, sin vergüenza y sin filtro. Laurita me escuchó con el ceño fruncido, tomando notas, y cuando terminé, me miró con una sonrisa que me devolvió el alma al cuerpo. Me explicó algo que yo desconocía por completo y que cambió las reglas del juego. Me dijo que, al ser yo la dueña legítima de las escrituras y no haber firmado ningún contrato de arrendamiento con ellos, su estancia en mi casa se clasificaba legalmente como comodato precario. Me explicó que eso significaba que estaban viviendo ahí por mi pura y santa voluntad, de prestado, y que yo tenía el derecho absoluto de pedirles que desalojaran en cualquier momento, sin necesidad de juicios largos ni explicaciones. Me dijo que la sartén por el mango la tenía yo, no ellos, y que su plan de declararme interdicta se vendría abajo en cuanto demostrara que soy una mujer lúcida y capaz que simplemente está siendo víctima de violencia patrimonial. Al salir de su despacho, ya no era la viejita asustada que preparaba chilaquiles para que la quisieran. Llevaba en mi bolsa un documento redactado por Laurita y una estrategia clara. Sentí una extraña calma, la calma que precede a la tormenta. Pensaron que yo era una carga, una vieja inútil que estorbaba en sus planes de grandeza. Se les olvidó que esta vieja inútil trabajó 30 años lidiando con burócratas y levantó una casa desde los cimientos. Regresé a mi hogar, mi verdadero hogar, con la cabeza en alto, lista para demostrarles quién era realmente la dueña de la casa.
Esa noche se arreglaron para ir a una boda muy elegante, de esas de etiqueta rigurosa. Vanessa lucía espectacular por fuera, con un vestido largo y joyas que seguramente compraron con la tarjeta de crédito que yo ayudé a pagar, pero por dentro yo ya sabía que estaba podrida. Apenas escuché el clic de la cerradura y el motor del elevador bajando, sentí una adrenalina que no había sentido en años. No me senté a llorar ni a ver la novela. Fui directo al teléfono y marqué el número de Don Chuy, el cerrajero del barrio que conoce mis chapas desde hace 20 años. Le dije que era urgente, que era cuestión de seguridad, y el buen hombre llegó en menos de 15 minutos, con su caja de herramientas. Mientras Don Chuy taladraba los cilindros viejos, yo me fui a las habitaciones. Entré a la recámara de huéspedes, que ahora parecía un campo de batalla, con la ropa de Vanessa tirada por todos lados, y empecé a sacar sus maletas. No les rompí nada, porque soy una mujer decente y no me voy a rebajar a su nivel, pero tampoco les doblé la ropa con amor. Aventé sus vestidos, sus trajes, sus zapatos de diseñador y sus cremas carísimas dentro de las valijas. Cuando Don Chuy terminó de instalar las chapas de alta seguridad, le pedí que me ayudara a sacar todo ese equipaje al pasillo del edificio, justo al lado del elevador. Le pagué bien, le di las gracias y cerré la puerta. Por primera vez en 6 meses, el seguro hizo un clic que me sonó a libertad. Me senté en el sillón de la sala, con la luz apagada y mi rosario en la mano, pero no para rezar, sino para mantener la calma. Las horas pasaron lento, tic-tac, hasta que el reloj de la pared marcó las 3 de la mañana. Primero escuché las risas borrachas en el pasillo, luego el silencio confuso al ver las maletas afuera, y finalmente el sonido metálico de la llave de Beto intentando entrar en una cerradura que ya no lo reconocía. Al principio fue un forcejeo suave, pensando que se había equivocado de llave, pero luego vino la desesperación. Los golpes empezaron despacio y terminaron haciendo retumbar la madera. Escuché a Vanessa gritar histérica, con esa voz aguda que me taladraba el cerebro, exigiendo que abriera, llamándome vieja loca y ridícula, gritando que iba a llamar a la policía. Beto, por su parte, golpeaba con el puño cerrado gritando que era yo, su madre, que abriera la puerta, que cómo me atrevía a dejarlos afuera a esas horas. El escándalo fue tal que escuché cómo se abrían las puertas de los vecinos. Doña Mari, la del 4B, seguramente estaba mirando por la mirilla, y aunque sentí un poco de vergüenza ajena por el espectáculo que estaban dando, mi dignidad pudo más. Me acerqué a la puerta sin quitar el cerrojo de seguridad. Podía sentir la vibración de sus golpes en la madera, pero yo me mantuve firme como un roble. Beto gritó que esa era su casa también, que él tenía derechos. Fue entonces cuando me agaché, con las rodillas doliéndome un poco por la humedad de la madrugada, y deslicé por debajo de la puerta el sobre amarillo que me había preparado la licenciada Martínez. No era dinero, ni una carta de disculpa. Era la notificación formal de la terminación del comodato precario y una orden de restricción por violencia psicoemocional que la abogada había tramitado de emergencia. Pegué la frente a la puerta y le hablé a mi hijo, no con gritos, sino con esa voz firme que usaba cuando él era niño y hacía una travesura grave. Le dije que no, que se equivocaba. Le aclaré que esa era mi casa, la que yo pagué, la que yo construí. Le dije que él había perdido su hogar en el momento exacto en que permitió que me trataran como a una sirvienta en mi propio techo. Escuché su respiración agitada del otro lado, el silencio pasmado de Vanessa al abrir el sobre, y rematé con la frase que me costó la vida pronunciar, pero que me devolvió el alma. Órale, váyanse a buscar hotel, porque aquí ya no viven. El ruido de los gritos y los golpes en la puerta cesó de repente cuando las luces azules y rojas de la patrulla iluminaron la ventana de la sala. Qué vergüenza sentí de que doña Mari y los demás vecinos tuvieran que ver el espectáculo de la policía llevándoselos por escándalo en vía pública. Pero la verdad es que ellos solitos se buscaron ese destino. Cuando el motor del elevador se detuvo y el pasillo quedó por fin en silencio, sentí que las paredes de mi departamento soltaban un suspiro largo, como si la casa misma hubiera estado aguantando la respiración durante 6 meses.
Lo primero que hice fue buscar mi incensario de barro y prender un poco de copal. Caminé despacito por la sala, el comedor y esa recámara que habían invadido, dejando que el humo blanco limpiara la mala vibra, sacando ese olor a ambición y a perfume barato que Vanessa había dejado impregnado en mis muebles. Ahora sí, mi hogar olía a limpio, a maderas viejas y a paz. Me dejé caer en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que mi nuera tantas veces amenazó con tirar a la basura, porque decía que era una antigüedad espantosa. Ahí, en la penumbra, me permití sentir todo lo que había guardado. No voy a mentir diciendo que fue fácil. El corazón de madre se me estrujó y sentí un hueco frío en el pecho al pensar en mi Beto durmiendo quién sabe dónde, quizás en los separos o en un hotel de paso. Uno se quita el pan de la boca para que a ellos no les falte nada. Te desvives años enteros y ver que te pagan así, queriendo declararte loca nada más para vender tu techo y comprarse lujos, duele más que cualquier enfermedad. Se pasaron de lanza, de verdad que sí. Pero en medio de ese dolor, me di cuenta de que me dolía mucho más la falta de respeto. La dignidad es lo único que a una le queda al final del día, y esa no se negocia, ni siquiera con la sangre. Vi cómo empezaba a clarear el cielo sobre la ciudad, pintándose de esos tonos naranjas y grises que tiene el amanecer aquí en mi México. Me levanté, ya sin la temblorina de la muina en las piernas, y me fui a la cocina, mi territorio recuperado. Puse la olla de barro con agua, canela y piloncillo. El aroma dulce del café de olla pronto llenó cada rincón, borrando cualquier rastro amargo de la noche anterior. Saqué una concha de vainilla de la alacena y me senté a desayunar en mi mesa, sola. Chopé el pan despacito, saboreando cada mordida, disfrutando de un silencio que ya no se sentía opresivo, sino reparador. Nadie me iba a mandar al cuarto de servicio, nadie me iba a tirar mis chilaquiles, nadie me iba a mirar por encima del hombro en mi propia cocina. Mientras le daba el último sorbo a mi jarrito, mis ojos se posaron en el portarretratos que estaba sobre la repisa. Era una foto de Beto de niño, vestido de charro, sonriendo con esa inocencia que yo creí que le duraría para siempre. Lo miré un largo rato, dándole las gracias a ese niño por los años felices que me regaló. Y luego, con una suavidad que me sorprendió a mí misma, abrí el cajón del trinchador y guardé la foto boca abajo, hasta el fondo. Ese niño ya no existe, y al hombre en el que se convirtió, yo ya no lo conozco. Siempre dicen que a los hijos hay que darles dos cosas, raíces y alas. Yo le di las dos, y bien fuertes. Pero lo que nunca, nunca se debe permitir, es que al intentar volar ellos, te quieran cortar las alas a ti. Me persigné, le di las gracias a San Juditas por darme la fuerza de no doblarme, y seguí disfrutando mi café. La vida sigue, y mi casa, gracias a Dios y a la ley, vuelve a ser mía. Han pasado varios meses desde que la patrulla se los llevó. De Beto solo sé lo que me cuenta la licenciada, pues la orden de restricción sigue vigente. Mi departamento en la Roma ha recuperado su paz. Ya no hay gritos ni desprecios por mis costumbres, solo el aroma a mis guisados y a copal. Aunque duele la ausencia, aprendí que la soledad digna es mejor compañía que la falta de respeto bajo tu propio techo. El amor de madre no debe ser nunca un cheque en blanco para el abuso. No confíen ciegamente. Asesórense legalmente y protejan las escrituras de su hogar, porque su patrimonio es su única libertad y seguridad en la vejez. ¿Tú hubieras tenido el coraje de dejar a tu hijo en la calle a las 3 de la mañana para defender tu dignidad? Cuquita, 68 años.